realizado los test. Les hemos preguntado un poco también a ver quién se iniciaba hoy mismo con el ciclocross. El primer día, en las primeras horas, intentar más que nada que suban, que bajan de la bici, que sepan trazar un poco lo que son las curvas, que cojan en el exterior. Es muy básico. Hay gente que es nivel muy avanzado, que para eso mañana viene Felipe también, y con Sara cogen más experiencia. Ejercicios de subir, bajar con la bicicleta, uno muy interesante que nos ha traído Sara, que no lo conocía yo, es ir de parejas con una cámara en la cintura y entre ellos dos pues mantener el equilibrio, coger las curvas. Eso ha sido pues muy espectacular. La apuesta de Teica de este año es dos chicas, como ya todo el mundo sabe, que es Sara y Sofía. Y para Teica pues muy importante, porque el deporte femenino es el pilar de Teica. Vamos a anunciar de equipo con 5 chicas en la cantera, que para Teica va a ser un éxito. El objetivo de la presentación de hoy era introducir un poco los aspectos básicos de la nutrición deportiva, sobre todo enfocándonos en los hidratos de carbono, que son la energía que les da a ellos en competición, y darles ejemplos claros y básicos para que puedan ellos implementarlos en sus carreras y en sus entrenamientos diarios.